Las víctimas son la gran asignatura pendiente de la violencia y de la lucha contra el narcotráfico de la última década, a pesar que desde 2014 hay una comisión ejecutiva para las víctimas. ¿Qué es lo que ha faltado de esta comisión? ¿Qué no ha hecho? ¿Y qué puede hacer ahora después de la reforma legal que se aprobó este año y de las nuevas designaciones como la de su nuevo presidente? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy sobre el tema de las víctimas y las perspectivas de la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Las víctimas son la mayor asignatura pendiente de la guerra contra las drogas de los últimos 10 años. La legión de las familias afectadas sin rostro no son una presión suficiente para ubicarse en el centro de la agenda pública. Además, hoy la atención está puesta en las amenazas y desafíos externos que han opacado importantes decisiones de política interna, como la elección del nuevo titular de la Comisión Nacional de Víctimas, que debe atender la situación y reparación del daño de las más de 28,000 familias afectadas por la desaparición forzosa y por la violación de la última década. El pasado 4 de enero, después de un largo proceso no exento de controversias, entró en vigor la nueva Ley General de Víctimas. La norma incluye medidas para la elección de las autoridades responsables en la atención a víctimas, así como la coordinación con entidades federativas para la aportación y manejo de los fondos de ayuda y reparación integral al daño. Dicha reforma trata de rescatar a la institución de la ineficacia y el burocratismo que la mantuvo poco activa desde que se creó hace 3 años. Tan solo por citar un dato, el Fondo de Atención a Víctimas sumó entre 2014 y 2016 más de 1.500 millones de pesos, pero solo se usó el 3% de esa bolsa para las víctimas. El monto es casi equivalente al presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un año. Entre los cambios está eliminar el órgano colegiado que le presidía para ahora establecer una dirección unipersonal, cuyo titular ya fue propuesto por el presidente Peña Nieto y compareció ante el Senado. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dijo que con la reforma a esta Ley General de Víctimas, la nueva dirección unipersonal tiene el objetivo de agilizar la toma de decisiones en aspectos que requieren reacción inmediata para atender a las víctimas. Es por ello que adelgazará su estructura y fortalecerá las áreas de asesoría jurídica y atención de víctimas. De acuerdo con los transitorios de la reforma, el titular del Poder Ejecutivo Federal deberá hacer previamente una consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Sin embargo, las organizaciones civiles se han quejado de que el proceso avanza sin consulta pública y exigen que la elección se apegue a estándares internacionales de transparencia y máxima publicidad. Si hay un público ante el que las instituciones no pueden replegarse y donde tiene una oportunidad de reconocer con la ciudadanía, es con las víctimas. ¿Cuál es la fortaleza para exigir a Trump respeto a los derechos humanos de refugiados y migrantes si se dejan solas a las víctimas en casa? ¿Podemos reclamar remesas mientras se frenan los recursos para las víctimas? ¿Cuáles son los principales pendientes de la Comisión Nacional de Víctimas que se ha hecho y que falta por hacer? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy me da mucho gusto, nos acompaña Jaime Rochín. Él fue propuesto por el presidente Peña Nieto para ocupar la presidencia de la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Él ya había estado y ahora, hoy justamente por la mañana, compareció ante el Senado de la República para procesar la aprobación de la propuesta presidencial para que él ocupe ese cargo. Jaime, me da mucho gusto que estés con nosotros. Un placer, de verdad. Gracias, igualmente estar contigo, Pepe, como siempre. Y también nos acompaña, y también me da mucho gusto, Jacobo Dayan. Él es un reconocido protector, activista de los derechos humanos. Jacobo, un placer, como siempre. Ya, usted lo conoce, ya ha estado con nosotros otras veces. Gracias por la invitación, Pepe, y buenas noches, Jaime. Pues Jaime, si quieres entremos directamente al tema. Creo que lo comentábamos antes de arrancar, una de las críticas que hay de los planteamientos que se hicieron hoy en la mañana en el Senado era, a ver, ¿qué es lo que no funcionó en la anterior Comisión de Víctimas? No solamente tú la ocupaste, me parece que hubo por lo menos dos presidentes en el órgano colegiado que antes era el que tomaba las decisiones ahí. Pues mira, Pepe, yo diría que
Primero, que habría que reconocer que la Ley General de Víctimas fue desde el primer momento un instrumento sumamente novedoso a nivel mundial. El reconocimiento de derechos de las víctimas con esa amplitud que ha tenido la Ley de Víctimas es de reconocerse y de aplaudirse a nivel mundial, y ojalá se tome este ejemplo en otros países. O sea, ¿te refieres a la primera, a la de 2013? Sí, la aprobado ahora, al año siguiente de después acuerdo. de que llegó Peña. Sin embargo, A las esa semanas. ley, sí, a las las semanas, semanas. sí. Sin embargo, esa ley se mantiene vigente en todo este aspecto de derechos. La parte que era muy deficiente era la parte organizativa y operativa. Generaba un órgano colegiado que para una institución de atención a víctimas resultaba revictimizante y muy complejo, porque había que procesar la mayoría de los temas que eran urgentes de atención con un colegio de 7 personas con distintos puntos de vista y distintos intereses en la intervención. Por otro lado, la propia ley también en esta parte orgánica estableció una serie de limitaciones muy duras para las víctimas, que efectivamente eran revictimizantes y que generaban inoperabilidad de la comisión en muchos aspectos. Por ejemplo, un poco la burocracia. Sí, una burocracia creada por ley, ¿eh? Sí. Y que quizá en la práctica tampoco pudimos controlarla del todo y generar una dinámica mucho más positiva. Pero sí, la ley generaba, por ejemplo, condiciones donde para los pagos a las víctimas todos tenían que ser bajo reembolso, y en algunos casos, por ejemplo, para gastos médicos, pedían que tenía que haber facturas fiscales. Wow. Y entonces, imagínate hacer a las víctimas andar consiguiendo esos temas. Pensemos, por ejemplo, gastos funerarios de una víctima. Resulta que ella tenía que hacer el gasto, pues no tenían recursos de una persona que falleció con motivo de la violencia, y pues teníamos, cuando digamos podíamos hacerlo, pues medio ver cómo se arreglaban las cosas. Hubo casos muy llamativos en el transcurso de estos 3 años, como el de Nochixtlán, donde claramente las víctimas habían necesitado operaciones y Claro, por las gastos, heridas de balas, claro, con la- y o no sea, tenían ningún comprobante de nada, y habían realizado un montón de gastos pues que había que reembolsárselos, y que la ley no permitía. Entonces, en ese sentido, yo me platiqué con el Senado, les expliqué esas dificultades, y juntos empezamos a ver la necesidad de reformar la ley. Hoy la Ley General de Víctimas genera condiciones para evitar estas revictimizaciones, para evitar que las víctimas puedan seguir siendo tratadas de una manera inhumana e indigna, como en muchas ocasiones sí terminaban siendo, en parte por la ley y en parte porque la operatividad de la institución generó también otro tipo de problemas que hoy se pueden solucionar con una dirección única que pueda hacerse responsable de todo lo que ahí sucede. De este diagnóstico, a mí lo que me preocupa, Jacobo, es que en este y en otras materias, generalmente podemos generar estupendas leyes, nos reconocen internacionalmente. Mismo Jaime acaba de señalar lo vanguardista de reconocer el derecho a las víctimas, pero a la hora de operarlo, a la hora de llevarlo a la práctica, generalmente es cuando, digamos, la implementación, ¿no?, tanto en víctimas, reformas estructurales, ahí es donde los esfuerzos se diluyen y no llegan a cuajar. ¿Por qué esta vez sí? Mira, nosotros, parte de la crítica que se hacía desde sociedad civil a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, llevó a una investigación que se hizo al final del periodo de Jaime, que se entregó en octubre del año pasado, un diagnóstico sobre 2 casos emblemáticos que se hizo desde el Colegio de México, en el cual participé. Y el diagnóstico era que la SEAB estaba funcionando como si fuera una ventanilla de trámites, ¿sí? Como cualquier otra ventanilla burocrática del país donde uno va a hacer el trámite que escojan. Y atrás de esa ventanilla hay un engranaje, que lo conocemos de memoria los que vivimos en este país, donde las cosas pues nada más no caminan. Si venga más tarde, presente la factura. Le faltó el sello, tiene que ir allá. La Y cosa voy a dar fiscal. un ejemplo muy claro. En el caso de San Fernando, los migrantes de San Fernando, las víctimas son extranjeras, es decir, los Centroamericanos, familiares migrantes centroamericanos y sudamericanos. Ajá. Una de las madres de esos migrantes que tenía que venir a la Ciudad de México a recibir tratamiento, nada más que no le daban visa para venir al país. Es decir, eso ya no depende de la SEAB, No. depende de Cancillería. Claro. Entonces, hay toda una maraña, y entonces Cancillería decía, pero esta señora, como, ¿por qué quiere venir a México? No, pues esta señora no le vamos a dar una visa. No, es que la SEAB me dice que tengo que ir porque no me puede pagar
un gasto médico en Guatemala, porque la ley hay que hacerlo lo más barroco posible y para evitar, y en este afán de evitar corrupción, que está bien, y abonar a la transparencia, exigir facturas. Pues ¿cómo va a conseguir una señora que vive en Guatemala una factura fiscal válida en México? ¿Y por qué ahora sí va a funcionar? Porque lo que hoy se quita, es decir, hoy es una institución que tendría que estar volcada hacia la víctima y no volcada hacia la burocracia. Entonces, lo que se peleó desde sociedad civil con la nueva ley es otorgar el beneficio. O sea, la víctima ya de por sí es víctima, se acerca al Estado a solicitar reparación, que no nada más es dinero, y el Estado lo que tiene que hacer es confiar en la víctima, de entrada, evidentemente con controles, es decir, para que eso no se convierta, como muchas otras instancias que conocemos en el país, en casos de corrupción. Pero vamos, quitarle la carga de la prueba a la víctima y que la responsabilidad sea del Estado. Me parece que la nueva ley en ese sentido, en algunos otros quedó, creo yo, corta. En el caso de la reparación económica está bien la nueva ley. Hay algunas otras cosas que son un poco más complejas, como por ejemplo realizar gastos para víctimas no identificadas o colectivos de víctimas, ¿sí? Hay cosas un poco más complejas que la ley prevé, pero que no son nada más reparación económica. La comisión tendría o tiene la obligación de reportar, por ejemplo, recomendaciones para atención a víctimas a distintas instancias del Estado, para garantizar la no repetición de la victimización, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. Es decir, la víctima no nada más va buscando un cheque. A ver, sí reparación integral, pero en el propio cuerpo de la ley que se aprobó en enero pasado, si mal no recuerdo, trae un dato que es contundente. O sea, a ver, trae cerca de 29,000 desaparecidos en el país, víctimas evidentes de la violencia. Tú señalabas los de Tamaulipas, hay en otros estados. Y sin embargo, así lo dice el propio dictamen, de 2014 a 2016 se te suman 1.500 millones de pesos, de los cuales de esta bolsa para la reparación de víctimas solamente se utiliza el 3%, Jaime. O sea, creo que es un dato contundente, claro, sobre la parálisis, porque no es que no hubiera dinero para las víctimas. Exacto. Sé que no solo es dinero de reparación, pero ahí estaba. Y no llegó a la gente. ¿Cómo van a operar, por ejemplo, ahora el fondo? ¿Qué cambios va a haber para que la gente pueda realmente, aunque sea amplia la reparación, pero comenzar por eso? Es radical el cambio en la ley en ese sentido. Primero, porque se abre muchísimo para atención. La mayor parte de las víctimas no están buscando dinero. Están buscando, de hecho, apoyos y acompañamientos porque están buscando justicia. Y para buscar la justicia sí necesitan apoyos porque no tienen, porque han perdido su trabajo, han perdido sus tierras a veces, etcétera. Exigen que el Estado busque a los desaparecidos. Pero ellos también Claro. sí quieren estar ahí viendo y siguiendo. Y eso se va a facilitar muchísimo porque ahora, como bien dice Jacobo, ya no se les pide que hagan el gasto previo, sino que se confía en ellos y luego van a tener que justificar. Pero es distinto. Ellos, tú les das el recurso cuando están las condiciones debidamente realizadas y luego te tendrán que justificar el gasto. Incluso no tiene que ser fiscalmente, sino a través de recibos y de otras maneras mucho más sencillas. Ahora, además hay un dato importantísimo. Se abre en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la capacidad de atender víctimas del fuero común con alguna serie de condiciones, porque antes estaba estrictamente prohibido en la ley y abría poquito la ley y el reglamento lo cerraba totalmente. No había capacidad ni de atender ni de reparar víctimas del orden común, que son el 90% de las víctimas de este país. O sea, ahora estamos hablando de secuestros, Secuestros, desapariciones, extorsiones, homicidios. Casi todos están en el fuero común. Pero yo te pregunto, sí, por eso como precisamente. estaba la ley antes, requerías una sentencia judicial. Yo te pregunto, ¿cuánto tardas en este país en obtener una sentencia judicial de lo que sea? Pues yo creo que promedio, baratita, 2-3 años. Ah, bueno. O una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Esa es más rápida. Por Esa eso, es más rápida, pero sí. tampoco son cientos o miles. Entonces, No. cuando tú hablas de miles de casos, y de hecho son millones de víctimas directas e indirectas, pues tendrían que haber presentado, según la ley anterior, La recomendación o la sentencia firme. Entonces está muy complicado. Hoy también todo eso cambia con el como O sea, queda. otra de las leyes que estaba construida en función de la desconfianza. Hablando con Jacobo Dayan, especialista
en derechos humanos. Estamos hablando sobre la nueva ley y la puesta en práctica y el nombramiento del nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Las víctimas, usted sabe, la agenda pendiente, la asignatura pendiente, quizá de las más altas, de las más elevadas de la justicia en este país. Y estamos hablando con Jaime Rochín, que fue propuesto por el presidente Peña Nieto para ocupar la Comisión Ejecutiva de Víctimas. ¿Cuáles dirías a partir? A ver, ya tendrías una nueva ley y ya tendrías pues una nueva estructura, ahora unipersonal, ya no sería colectiva, en caso de que te apruebe el Senado, Jaime. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los principales pendientes? ¿Qué se tiene que hacer ahora en la Comisión de Víctimas? Habida cuenta que tienes, pues lo decíamos, el dato es espeluznante, simplemente en desaparecidos 29,000. Tú decías, incluso voy a meter, se abre la puerta para atender a víctimas del fuero común, o sea, extorsión, secuestro, etcétera. ¿Cuál es la agenda? Mira, Pepe, yo creo que es importante señalar primero que hay que renovar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el sentido específico para el que se fundó. Las organizaciones de víctimas, los grupos de víctimas que han incluso apoyado que este nombramiento se ratifique lo más pronto posible, han señalado una serie de condicionamientos a mi nombramiento y en específico una petición de que en 100 días se revise una refundación de la institución. ¿Por qué una refundación? Porque lo has dicho tú con mucha claridad. Como estaba, no funcionaba. Funcionaba, más bien, sí funcionaba, pero no funcionaba como las expectativas pedían y como las víctimas lo necesitaban. Hoy tenemos un nuevo marco normativo. Si el Senado decide ratificar esta propuesta o deciden ratificar otra que viniera, lo que fuera, da igual. Lo primero que la Comisión Ejecutiva tiene que hacer es acercarse a las víctimas y ofrecerles un nuevo pacto de atención, una nueva atención, un nuevo modelo. Yo estoy planteando un modelo específico en el que está basado precisamente... ¿Cómo es tu modelo? Está basado en los estándares internacionales y específicamente en esta necesidad que tienen las víctimas de ser acompañadas siempre por una persona que esté desde el primer momento, primer acompañante le llamamos. Cuando llega la víctima debe ser acompañada y recibida por una persona y él o ella, según la primera plática que va teniendo, va viendo las necesidades de la víctima y la va acompañando a hacer los trámites. No la va a abandonar a que vete ahora a la siguiente ventanilla, sino que va a estar con ella. Y si hace falta una reunión con varios especialistas y la víctima así lo desea, así será. Y juntos van a armar el plan de atención. Y juntos también el plan de reparación desde el primer momento. No se trata pues de cómo funcionaba de alguna manera como compartimientos estancos o ventanillas. Ventanilla. Exacto. ¿Qué entiendes tú por refundación? Desaparecen las ventanillas. ¿Qué entiendes tú por refundación? Mira, la institución tendría que estar, como lo dije al principio, volcada a la víctima. La víctima en el momento en que se acerca a la SEAP tiene que conocer sus derechos. Porque hoy, platicando con las víctimas van a ver qué pueden obtener. O sea, desconocen los derechos. Sus derechos sí. Y qué es lo que pueden pedir, lo cual tiene un arma de dos filos. No, pero no de su arma de dos filos. Las expectativas que a lo mejor no se van a cumplir. Todas las víctimas tienen derecho a una serie de cosas y eso no se le puede negar a nadie. Ahora, eso no quiere decir que a todas las víctimas necesariamente se les necesitan una atención psicológica o médica o la reparación de qué tipo, el acompañamiento de qué tipo, la regeneración del tejido social en esa zona, cómo debe de ser. En casos colectivos, si tiene o no que haber, por ejemplo, proyectos de memoria, de verdad. Es decir, las víctimas tienen un catálogo de derechos que está en la ley desde la primera ley. Pero las víctimas hoy, o hasta como estaba funcionando esto, se acercaban a ver qué podían obtener casi como en la lógica del Estado mexicano clientelar que va repartiendo. Dádivas. Exactamente. O sea, las dádivas. Sí, yo logré 10 pesos y el otro logró 14. ¿Y por qué? ¿Por qué esto y por qué no? Sí. Entonces, con criterios incluso diversos. confrontaciones entre ellas mismas por el distinto... Claro, por el distinto trato. Claro. La SEAP tiene que tener
un ejército de personas atendiendo a las víctimas más que un ejército de burócratas. Es ¿Y lo que tienes tiene que dinero hacer. para eso? ¿Es suficiente el presupuesto para, digamos, todos esos frentes? Mira, todo ese nivel amplio. En el país entero. Integral. Claro. Sí, el país entero, el nivel de víctimas y además reparación amplia. Han dicho varias, digamos, niveles de protección y Una de parte tratamiento. importante, Pepe, de la reforma es que también se eliminaron algunos aspectos que la ley preveía y que en teoría pueden sonar muy interesantes, como una serie de comités de estudios y de investigaciones que terminaban siendo burocracia. Burocracia que no aportaba a la atención a las víctimas, que es la urgencia de hoy en día. Todo eso desaparece y ya desde ahora, quien está encabezando ahorita la Comisión Ejecutiva, ya destinó a todo ese personal a la atención. Eso ya es un cambio O sea, fundamental. se depuraron estructuras ya Se dentro. depuró, sí, y se concentró en atención a las víctimas y dejemos la política pública así como pensada, digamos, como de grandes estudios y de grandes investigaciones a otras áreas, y aquí nos vamos a dedicar Sí, pues, a atender a y las acompañar. universidades, Sí, exacto, que lo hagan las universidades. Nos vamos a dedicar a atender y acompañar a las víctimas y con un sistema específico y con una capacitación especial y una certificación a las personas que atienden, porque tienen que estar verdaderamente certificadas para atender bien de corazón a las víctimas y poder ser acompañantes. Y si no pasan, serán pues ayudadas para que se capaciten y revisen, y en un momento determinado, si alguien no tiene vocación para servir a las víctimas, pues entonces tendrá que dejar su lugar para otras personas que sí quieran apoyar y servir a las víctimas. Creo pues que hay condiciones para ir midiendo los avances de la atención con más personal especializado. Ahora ando con la propuesta, con el que ha sido propuesto por el presidente Peña Nieto para ocupar la Comisión Ejecutiva de Víctimas, Jaime Rochín, y con Jacobo Dayan, especialista en Derechos Humanos. Me quedé contigo y en efecto la presión sobre la Comisión, incluso con las nuevas condiciones después de la reforma legal, son duras porque la mayoría de las víctimas se dan en los estados y, como decíamos en el corte, no dejan de acumularse. En un momento en el que la Comisión tiene que legitimarse a partir, pues, de dar resultados y cambiar la forma de atender a las víctimas. ¿Cómo se resuelve eso? Sí, la SEAP tiene que dar resultados de inmediato. El problema es de que en nuestro país estamos cambiando la llanta con el carro caminando. Es decir, no es de que se crea una comisión para atender víctimas una vez que pasó un conflicto violento como pudo haber sido la dictadura chilena o la argentina. Aquí, cada mes, si vemos las cifras, se acumulan víctimas. Bueno, enero, el más violento es del 97. Y lo que se tiene que generar es una comisión de víctimas con proyección de una generación. México, o sea, como Estado, como sociedad, no vamos a acabar de reparar víctimas en un año o en 3 años. No tiene que ver con la capacidad administrativa para generar cheques y proyectos. No alcanza. No alcanza ni el fondo, que son 1.300 millones de pesos más o menos, lo que hay en el fondo de víctimas. Casi 2,000. Casi 2,000 millones. Bueno, que no es poco, ¿eh? No es pero poco, es mucho. Es ¿Para cuántos millones de víctimas te gustan? Entre directas e indirectas, no alcanza. Es decir, cada año se tendrá que ir reparando. Lo que se tiene que generar es una estructura institucional que no dependa de partidos, que no dependa de los vaivenes políticos, que esté verdaderamente operando para y con las víctimas. Y los estados que no caminen, pues que haya la presión, así como hay en el sistema de anticorrupción, en atención a víctimas. Lo que pasa es que las víctimas no aparecen en la agenda de nadie. Rara vez en los medios aparecen la agenda de las víctimas. Pues es que las víctimas en general tienen pocos elementos para presionar, salvo manifestarse en la calle. Por desgracia, tiene mucha razón Jacobo, es muy complejo que a nivel, por ejemplo, de las autoridades locales entiendan y asuman que hay víctimas. De hecho, si tú les preguntas en algunas entidades federativas te van a decir, aquí no hay víctimas. Algunas lo han dicho. No, pues digo, lo normal que se roban alguna cosa en el supermercado. Como y decía esto, Duarte, ¿no? que se robaban frutsis y Sí, pingüinos. pero lo dicen en claro. varias entidades federativas con otras expresiones, pero no muy diferentes a veces. Hay una cosa muy interesante, lo digo brevemente por la complejidad, pero en su momento, cuando se expidió la Ley General de Víctimas, el presidente Calderón en aquel momento intentó vetarla.
Y muchas razones políticas quizás se podrían considerar en ese tema, pero había un tema importante que mencionó, que se mencionaba que era digno de considerar. Decía que era inconstitucional. ¿Por qué? Porque el Congreso Federal no tenía facultad de legislar en materia de víctimas para toda la nación, porque no estaba en el artículo 73. Y eso sí era verdad. Y entonces, la Ley General de Víctimas, hasta hace muy poco, no obligaba en realidad formalmente a los estados. El Congreso Federal hizo una reforma constitucional con la ley ya funcionando y se dio la facultad de legislar en materia de víctimas. Entonces, en esta reforma ya incluyeron que la Ley General de Víctimas es reglamentaria del artículo 73. Es decir, hoy los estados, si no le cumplen a las víctimas, si no generan sus comisiones ejecutivas, si no están incurriendo en responsabilidades administrativas serias y pueden ser demandados y pueden ser... Entonces, eso genera otra circunstancia. Y por un lado también en la reforma que hizo el Senado de la República y fue aprobada también por la Cámara de Diputados, se generan también condiciones para que en algunos casos donde los estados no estén cubriendo y la comisión pueda atraer, la comisión ejecutiva del gobierno federal, después pueda ejercer una acción contra el Estado para que lo pague. O sea que va a haber otro nivel, digamos, de sanción y de sujeción respecto a los estados. Se me está yendo el tiempo, pero no te puedo dejar de preguntar. ¿Qué es lo que crees que haya convencido al presidente Peña Nieto de enviar tu propuesta al Senado? Yo creo que el presidente Peña lo que hizo fue, a través de la Secretaría de Gobernación, una consulta. La consulta arrojó 6 o 7 candidatos, de los cuales mi propuesta fue la que tuvo mayor número en total. ¿Y por qué? ¿Por qué, Jaime? ¿Dónde lo verías? Si a lo que voy es que fue una Ajá. propuesta de organizaciones, de expertos. ¿Por qué me propusieron a mí? Yo creo que y lo voy a decir con toda claridad, por la urgencia de atender a las víctimas y decir, esta persona ya estuvo, ya cometió errores también, ya hizo algunas cosas que la sociedad civil vio bien en las últimas etapas, especialmente algunos temas que trabajamos, como el del Colegio de México, como el trabajo en las fosas de Tetelcingo, etcétera. Y entonces vamos a darle la oportunidad a esta persona que ya conoce para no correr la curva de aprendizaje. ¿Esa es tu opinión? Yo La creo urgencia fue decisiva y no volver a invertir en la curva de aprendizaje. Estamos desde 2013 con este tema. Mira, yo Y como llamaría... hemos visto, pues prácticamente no ha llegado a la víctima la protección. Yo llamaría la atención a un tema paralelo a este, que es los 6 candidatos que dice Jaime que recibieron apoyos, eran funcionarios públicos. La pregunta es, ¿de sociedad civil siguen sin surgir liderazgos que quieran asumir la dirección de instancias del Estado? Entonces, bueno, ante la baraja, en mi caso particular, yo no me presenté carta de apoyo por nadie y tenía simpatías por 2 o 3 de los candidatos, pero me parece que la urgencia hace que los primeros 100 días, sea Jaime o sea cualquier otra persona que dirija la Comisión de Víctimas, se vean resultados de inmediato. Entonces, mi llamado al Senado sería que la ratificación a Jaime, y si no es Jaime, sea otro, sea lo más rápido posible, porque lo que tenemos es gente en las calles necesitando reparación y atención, Que no están debidamente atendidas. que de por sí tenemos un retraso de 3 años. Así A mí me es. parece que el Así proyecto es. presentado A ver, por Jaime tiene claro. la solidez de instituciones, de sociedad civil, que lo respaldan como para que esto pueda caminar. Pues a mí el tiempo se me está yendo y yo la verdad es que te deseo mucha suerte. Primero con la ratificación en el Senado, Jaime, y luego los primeros 100 días, en caso de que tú quedes, vas a traer a todos los grupos, el movimiento de víctimas. Encima. Y al poeta Sicilia vigilándote, pero con marcaje personal. Cecilia le dijo, si tú estás del lado de las víctimas van a estar contigo. Si no estás con las víctimas, vamos a estar contra ti. Y lo tengo muy claro. ¿Cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo? 100%. Esa es la agenda. Y creo yo que es una agenda pendiente en el país de la que no se habla. Lo cual es duro. O sea, no ha habido todavía experiencias de instituciones que estén con las víctimas. Esa es una conclusión a la que yo me llevo, a partir de lo que dijo Cecilia. ¿Cierto? Sí. Y en cualquier estado, casi. En cualquier estado. Que ese tampoco es consuelo. No. Pero, pues por lo pronto, mucha suerte, Jaime Rochín. Vamos a ver qué dice el Senado. ¿Cuándo tendrá que ratificar? Pues No tiene deadline, ¿no? no. Eso es lo que yo digo que urge.
urge la ratificación, porque si no, la comisión queda otra vez en el aire de manera eterna. Pues esperemos que salga pronto. Muchas gracias, Jaime Rochín, mucha suerte. Muchísimas gracias, Jacobo Dayan. Gracias a ambos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.